El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación a esta hora, en el programa Hora de Cambio, con el economista señor Jorge Manco Sacconetti, a quien le damos la bienvenida. Señor Sacconetti, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias al programa Hora de Cambio por la gentil invitación y a sus órdenes. Bueno, se generó mucha expectativa por parte del gobierno y la población también cuando el presidente anunció que se iba a suspender el 15% del impuesto selectivo al consumo, fundamentalmente en el precio de la gasolina, y se pensó, pues lógicamente, que iba a bajar el precio de la gasolina. Sin embargo, esto no ha sido así. El primer pretexto que dieron las expendedoras de gasolina prácticamente fue de que tenían stock, entonces tenía que acabarse stock para luego bajar. Pero esto se acabó el stock y en vez de bajar volvió a subir la gasolina. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos el problema internacional, la guerra, pero no solamente nosotros estamos atravesando este problema, lo está atravesando todos los países del mundo. ¿Qué es lo que en sí usted ve que se está manejando correctamente esta política o no? Bueno, ante todo lo que tenemos que señalar es que el mercado de combustibles, en lo que se refiere a la parte de la distribución final, los precios de los grifos, ¿no?, las estaciones de servicio, que son como 4.750 estaciones, básicamente están organizadas en cadenas, ¿no?, tipo Primax, empresas hermanas, ¿no?, de un mismo propietario. Hay empresas independientes, ¿no? Está la Petrored de Petroperú, que son como 800 grifos, pero que son grifos privados, y donde por la ley de hidrocarburos, cada grifo determina, según su conveniencia e interés, el precio final del combustible. Entonces, lo que ha hecho el Estado, lo que ha hecho el gobierno, es un esfuerzo en los meses de abril, mayo y junio de eliminar, por ejemplo, el selectivo al consumo, que es un sol 50, un sol 70 por galón, según el tipo de combustible. Pero lamentablemente eso no se ha transferido al usuario final, digamos, en un 50%, y por eso es que el presidente está planteando que Petroperú vuelva a tener grifos propios, por ejemplo, pero ahí también hay problemas, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que hay una serie de distorsiones, posiciones de dominio, especulación, y que las paga en última instancia el consumidor. Lo más grave va a suceder a partir del 1 de julio, donde se van a establecer, simplificadamente se dice, dos tipos de gasolina. La gasolina 84 y 90 desaparecen del mercado y se va a vender como una gasolina regular de 91 octanos. La gasolina 95, 97 y 98 desaparece del mercado y se va a vender como gasolina premium de 96 octanos. Ese solo hecho va a significar un gasolinazo, sobre todo para los sectores populares de todo el país, principalmente allí donde se consume la gasolina 84 Puno Piura, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, por ahora quedan exceptuados los departamentos de la selva, el próximo año, en julio del próximo año, también tienen que adecuarse a la norma, y esto en realidad obedece a un decreto supremo, el 014, aprobado
en mayo del 2021, cuando el precio del petróleo estaba a $70 el barril, y hoy el precio del petróleo está a 125, y no es lo mismo, y esto va a ocasionar, si ya los precios de los combustibles han estado subiendo, van a subir más, y eso va a alimentar la inflación, eso va a tener un efecto en cadena, un efecto rebote, y que en última instancia lo pagan los más pobres. Estamos hablando de acá 15 días. Exacto, de acá a 15 días. De acá a 15 días todos los grifos van a vender dos tipos, la regular y la premium. La pregunta, ¿estamos preparados para ello? ¿Se han tomado las medidas precautelatorias? O sea, es una medida que se ha hecho en el laboratorio del Ministerio de Energía y Minas sin considerar las condiciones reales del país. Por eso la Asociación de Carga Pesada de Transportistas está anunciando un paro para el 3 y 4 de julio porque es insostenible un incremento de precios más fuerte del que ya existe, ¿no? Y los mecanismos del Fondo de Estabilización, el FICE para el GLP, no han dado resultados, pues, porque una cosa es subsidiar con precios de $70 el barril y otra cosa es subsidiar con precios del petróleo a $125 el barril. Por eso lo más aconsejable es que esto se postergue hasta el próximo año, cuando esté operativa la refinería de Talara y tengamos nosotros la posibilidad de procesar gasolinas y diésel limpios internamente y no estar comprándolos en el mercado internacional como es ahora. Si antes comprabas el petróleo a 70, ahora tienes que pagar $125 el barril. Si antes comprabas la gasolina a 115, $120, ahora tienes que comprarla a 250, $260 el barril, lo cual es insostenible. Ahora, aparte de eso, quien va a sufrir mucho va a ser el motor de los autos, ¿no? Porque acondicionarse a un estándar de gasolina, al menos lo de 84, que va a desaparecer, no solamente va a afectar la economía, sino también el parque automotor, que está prácticamente acá muy antiguo, muy destrozado, ¿no? Una situación que claro, hay que tomar en cuenta también, ¿no? Lo que se dice es que esto es una medida ambiental. Es verdad, en los Estados Unidos hay dos tipos de gasolina y en la mayoría de los países hay la regular y la premium, pero no es nuestra realidad, pues. O sea, tenemos que adecuarnos al cambio, es verdad, pero en otras circunstancias, no como ahora, que son circunstancias de altos precios, claro, de inflación, de crisis política. En todo caso ganemos como en Estados Unidos, pues que tampoco es cierto, pues, ¿no? Ya ves, pues, entonces por eso es que esta medida se promulgó con el presidente Sagasti sin tener en consideración las características del parque automotor. Es verdad, el parque automotor nuestro es antiguo. Por medidas ambientales sería positivo que desaparezca 84 y 90 y todo se convierta en 91. Positivo. Pero ¿quién me dice quién paga la diferencia de precio? La diferencia de precio entre la gasolina 90 y 84 son casi 6 soles por galón. Y si a eso usted le suma el transporte, la carga, descarga, el almacenamiento y la distribución del grifero, estamos hablando de 2 soles más, 7 soles por galón. ¿Quién va a asumir eso? Ahora, si eso nos va a golpear a nosotros, que tenemos un auto de varios añitos de 90, que consume gasolina de 90 octanos, ¿qué va a pasar con los mototaxis, que es una fuente de trabajo? Exacto. Del sector popular, ese popular, eso ahí no hay carreteras, no circulan por las zonas, como se dice, de ingresos económicos más fuertes. Esa es la gente pobre que se moviliza en eso. La gasolina 84 es la gasolina popular. En muchos países, es verdad, ya no se consume esa 84, ¿no? Se consume la de 91. Pero es todo un proceso de ajuste, pues. O sea, en la práctica, como usted lo ha dicho, 1 de julio está a la vuelta de la esquina y van a haber dos tipos de gasolinas, y lo más grave es que le van a afectar, le van a decir el responsable de estos incrementos de precios es Petroperú, cuando no es así, porque esto lo define el Ministerio de Energía y Minas, y por eso sería aconsejable que la ministra de Energía y Minas postergue, ¿no?, los efectos de este decreto supremo, que fue pensado cuando el precio del petróleo estaba a $40, $70,
y no como ahora que está a más de $125 el barril, con tendencia a subir por factores internacionales. Entonces, estamos en un ambiente electoral, seguir en las próximas elecciones regionales. O sea, en un país convulsionado, este tipo de medidas es como apagar un incendio con queroseno. Hablando justamente de eso, porque al final eso va a ser el detonante de un levantamiento social, porque la gente no va a poder movilizarse, pues ahora mismo se siente, señor Saconetti, uno llenaba, con 200 soles llenaba su carro, su tanqueaba con 200 soles, ahora son 400 soles, y ya nadie tanquea, ya ahora son 50 soles, 60 soles, 40 soles, bueno, en fin, tramo por tramo. Esto es un problema social, pero la pregunta es, ¿quién se lleva el jamón de todo esto? Porque detrás de todo esto, definitivamente, bajo el pretexto del tema ecológico, pues alguien está haciendo negocio, ¿no? Efectivamente, esa es una buena pregunta. Aquí hay empresas como Rexor, La Pampilla, la empresa que ha contaminado el mar, que tiene cadenas de grifos, está el grupo Romero con Primax, que tiene más de 300 grifos. Ellos son los que cortan el jamón. Petroperú no tiene un solo grifo propio de los 4.700. Entonces, aquí ellos trasladan esa subida de precios al consumidor cuando les conviene, pero en este caso todos vamos a perder, porque el país va a estar tan inestable, convulsionado por esta medida. Y paralizado. Y paralizado. Entonces, claro, el presidente Castillo tiene que poner las barbas en remojo en lugar de viajar tanto por las provincias y preguntarle a la ministra qué va a pasar el 1 de julio cuando solamente existan 2 tipos de gasolinas y los precios se van a disparar, sobre todo en las provincias, ¿no? Por lo menos nosotros hemos calculado entre 5 a 6 soles el incremento por galón, algo insostenible. O sea, esto socialmente va a ser insostenible y económicamente, con una inflación que ya bordea el 9% y donde los combustibles tienen mucho que determinar en esa inflación, y los precios del petróleo van a seguir subiendo o se van a mantener sobre 120, o sea, y las medidas que el Fondo de Estabilización no han dado resultados, o sea, fuera de que tienes que prolongar el Fondo de Estabilización y la exoneración del incentivo de consumo para julio, agosto, septiembre, con el costo fiscal que ello conlleva, fuera de eso vas a establecer 2 gasolinas que va a significar un gasolinazo en contra de la economía popular y medio país se va a levantar. Definitivamente que sí. Pero acá viene la otra preocupación, y es de que se ha venido especulando con este tema, pero no responde tampoco a una campaña de prensa que deberían hacerlo para que la gente esté prevista de lo que va a pasar. Ya estamos a menos ya de 15 días prácticamente de julio, y este tema está pasando desapercibido, ¿no? Ya todos sabemos que subió el pollo, pues ya saben que está a 10 soles, pero este tema sí va a afectar directamente el bolsillo de la gente, porque ya le está afectando. Ahorita la gasolina de 90 está 21 soles. 21 soles. Sí. 21, 20, no, 20.84, 20.85, es 21 sol prácticamente. Y la de 95 está en 24 a 25. Ya la gente ya se siente alarmada, no está tanqueando como antes tanqueaba, la están viviendo así en una situación difícil. Pero la pregunta que le formulo directamente, estimado amigo, es: ¿hay un plan de contingencia sobre este tema o simplemente se le ocurrió al gobierno aplicar una medida que iba a ser aplicada hace años atrás y ahora simplemente la vamos a aplicar por aplicar? ¿Qué contingencia? Debemos señalar que esta responsabilidad de este decreto supremo es del presidente Sagasti y del ministro de ese entonces, que creen que el Perú es Suiza, pues, ¿no? Entonces, la responsabilidad, es verdad, no es de este gobierno hereda este problema. Entonces, lo inteligente es postergar
¿no? Hasta que la refinería de Talara esté operativa al 100%, a fortalecer la masificación del gas natural y que en lugar de tener 250.000 automóviles con gas natural vehicular, tengamos 500.000, una campaña de promoción, de conversión de los automóviles gasolineros al gas, porque el gas es el combustible más barato y seguro que tenemos y que no está afectado por las subidas internacionales del precio. Entonces, tenemos que hacer una cultura de, hay que, ¿cómo se dice?, cambio de matriz energética, ¿no? Entonces, todo eso lleva su tiempo, pero esto es una medida que se promulga en mayo del 2021, debe ejecutarse a partir de 1 de julio de este año y no estamos preparados. Y yo creo que usted me pregunta, plan de contingencia, ¿qué plan de contingencia va a haber cuando si aquí se nos dice que el libre mercado, la oferta y la libre demanda es lo que rige los precios, y cuando los combustibles deben tener a lo mucho 15 días de reserva, pero de stock, pero en la práctica si son 3 días es bastante, en el GLP es un solo día, ¿no? Entonces, no tenemos plan de contingencia. ¿Por qué? Porque no hay planeamiento estratégico, no hay una visión de Estado, porque se cree que este problema de los combustibles es un problema que lo resuelve el mercado y las empresas, cuando no es así. El Estado, a través de Petroperú, tiene que jugar un rol central, protagónico, y para esto Petroperú tiene que tener la refinería más moderna, es verdad, pero esa refinería no tiene mayor sentido si no tiene petróleo propio, porque una cosa es producir diésel, gasolinas con petróleo importado a $125 el barril, y otra cosa es producir diésel y gasolinas al precio de costo, a lo mucho $40 el barril. Entonces, es toda una política energética la que está en juego, y con esta medida ambientalista que en la práctica va a significar un ajuste, un gasolinazo, y el gobierno debe tomar las providencias del caso, y lo más sano y lo más inteligente es postergar esta medida hasta que la refinería de Talara, que va a procesar 95.000 barriles al día, esté operativa al 100%. Pero ahí se va a generar otro debate, que el Estado no puede ser promotor, digamos, de inversión estatal, digamos así, ¿no? Y ese es un debate que lamentablemente juega intereses demasiado fuertes, ¿no? Bueno, usted ha visto cómo en mayo, abril del 2020 el Estado transfirió 60.000 millones de soles a las empresas grandes y medianas, sobre todo para darles liquidez ante la crisis sanitaria. Bueno, tenemos que cambiar esa parte económica de la Constitución, así como están cambiando 50 artículos de la Constitución actualmente en la Comisión de Constitución del Congreso. Tenemos que cambiar el capítulo económico que justamente limita la acción del Estado, sobre todo en casos de emergencia nacional como la que estamos ahora, ¿no? O sea, el precio del petróleo va a seguir subiendo, tenemos el gas natural de Camisea como una alternativa, pero que usted sabe que se extraen al día 1.750 millones de pies cúbicos diarios del lote 88, del lote 56, del lote 57. El gas natural del lote 56 se exporta, el lote 88 está dedicado al mercado, pero ¿sabe de esos 1.750 millones cuántos millones se van al consumo residencial doméstico? 13 millones para 1.200.000 usuarios. Entonces ahí tenemos más reservas de gas que Bolivia y que Colombia, pero acá solamente se beneficia Lima, Callao e Ica, cuando tenemos que cambiar de matriz energética para depender lo menos posible de los precios del petróleo y los derivados. Por eso lo más inteligente es que esta norma se postergue sus efectos y tomar las precauciones del caso para ya el 1 de julio del próximo año estar adaptados a estas dos gasolinas, la regular y la premium, ¿no? Con conocimiento, con una mayor difusión de prensa, que los grifos tengan el tiempo para cambiar los expendedores, o sea, todo un complejo mecanismo de cambio. Ahora, eso no significa que si nos adecuamos a partir del 1 de julio a la gasolina de 91, no significa que ahí va a quedar el precio, va a seguir subiendo. Exacto. Hay una subida de precio
implícita, por decirlo así. Claro. La diferencia entre la 84 y la 90 es 5 soles, 5 soles punto 6. Y la 91 va a significar un poco más de precio. Claro. Pero fuera de eso, Va a seguir subiendo. va a seguir subiendo. Claro, Entonces, o sea, es doble efecto, ¿no? Entonces, por eso es que, y tenemos que ajustar el fondo de estabilización, porque el subsidio tiene que ser, digamos, directo y no así como se hace ahora a través del fondo, que el Estado prácticamente del 2004 al 2021 ha destinado más de 20.000 millones de soles en subsidiar a las empresas, a Repsol, a Pluspetrol, a las empresas importadoras, al Grupo Romero, a Primas, a Zgas. Entonces, con 20.000 millones de soles prácticamente yo hubiese construido una red de gasoductos llevando el gas a todo el país, ¿no? Bueno, como Bolivia y como hace Colombia. Los que ya estamos por encima de los 60 años, yo veo que acá, luego de lo que fue la reforma agraria del general Velasco y la nacionalización de la IPC que dio pase a la creación de Petroperú, se ha venido satanizando, golpeando, satanizando hasta quererla desaparecer en un momento determinado. ¿Y qué tendría que hacerse para que se restituya y digamos ese rol importante? Porque esto es estratégico. Ni Pinochet se privatizó el cobre y acá resultamos más papitas que el Papa, como se dice, ¿no? Bueno, justamente estamos en un periodo crítico porque para fortalecer Petroperú necesita petróleo propio, lotes petroleros, Así contratos que fueron firmados en los años 90, ya están por cumplir los 30 años. Los contratos del lote 10, donde están el Estado chino, CNPC, el 6-7, donde está el Estado chino con SAPE, el Graña Montero, que está en el 5, Petromón, que está en el 2 y en el 15, esos contratos están próximos a su vencimiento. Entonces, lo que debe hacerse es justamente, el gobierno debe transferir a través de Perú Petro en negociación directa. Perú Petro es la empresa negociadora de los contratos, que es una especie de empresa Judas de Petroperú, ¿no? Tiene que transferirlos a Petroperú para que Petroperú se fortalezca y procese sus refinerías, en este caso Talara, el crudo de Talara. Nosotros hemos calculado que con 20.000 barriles al día, con precios a $100 el barril, la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta de la refinería con 20.000 barriles sería de $300 millones. Y con $300 millones, Petroperú paga la deuda que ha contraído desde el 2014 a la fecha para financiar la modernización de la refinería de Talara. Entonces, y es la única, es otro elemento que jugaría para poder controlar un poco los precios de los combustibles para que no se disparen. Porque si Petroperú no tiene producción propia, va a comprar el petróleo a precio internacional y va a tenerlo que vender también a precio internacional. Entonces la cosa está clarísima, pero lo último que usted ha dicho, esa es la noticia, pues, o sea, los contratos vencen, o lo agarra el Estado o entran otras empresas, y ahí empieza el jaloneo de los precios, y al final los únicos que pagan el plato roto, como se dice, es la gran mayoría de nuestro pueblo. Aquí se resume en esto: o corta jamón el Estado a través de Petroperú, o corta el jamón las empresas privadas para favorecer sus intereses privados. Entonces, de eso se trata. En el fondo es ese problema. Tenemos el gas de Camisea, se reinyectan 400 millones de pies cúbicos al día, y sin embargo no tenemos urea, no tenemos fertilizantes, no hay gasoductos regionales. Entonces, y la única forma alternativa también es masificar el gas, ¿no? Llevar el gas no solamente a Ayacucho o a Cabelica, a Cusco, a Arequipa, ¿no? Al norte a Piura, ¿no? Piura tiene gas, ¿no? Sin embargo, tiene que seguir pagando 70 soles por un balón de GLP cuando pudiera estar conectado a una red de gasoductos y pagar a lo mucho 25 soles mensuales por el gas natural. Muy bien, bueno, ilustrativa la conversación con usted, ingeniero economista Jorge Manco
Coquemaco, así es. Muchas gracias, ¿ah? Estaremos molestando su atención en los próximos días. A ver qué pasa. Ustedes, Gracias. a ver qué pasa. Por lo menos me comprometo para el 1 de julio. Ahí vamos a estar conversando sobre este tema. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.